Atraviesas unas puertas doradas y entras en el palacio más magnífico de toda la cristiandad. Los suelos de mármol bajo tus pies brillan como espejos, reflejando las llamas danzantes de 1000 velas que proyectan su luz dorada sobre las paredes adornadas con tapices de oriente de incalculable valor. El suave susurro de los vestidos de seda susurra promesas de riqueza y poder incalculables cuando las damas de la corte pasan como espíritus etéreos, con sus dedos enjollados recorriendo superficies que valen más que reinos enteros. El aire brilla con una cualidad casi mágica, denso por el peso de los siglos, pesado por el perfume de rosas y ámbar, vivo por la electricidad del poder absoluto. Esto es, piensas, el cuento de hadas hecho realidad. El libro de cuentos cobra vida. Respira profundamente, dispuesto a llenar sus pulmones con la esencia de la magnificencia real. Y entonces te das cuenta, ese olor. Un perfume dulce y penetrante que trata desesperadamente de enmascarar algo mucho más humano. Tus ojos empiezan a humedecerse ligeramente cuando la realidad tras la fantasía se filtra en tu conciencia como veneno a través de la seda. Esto no es el cuento de hadas aséptico de las películas de Disney o los dramas románticos de época. Este es el auténtico mundo de la realeza medieval y renacentista, donde bajo esas coronas enjolladas y esos magníficos ropajes se escondían prácticas higiénicas que harían que una persona moderna se doblara y tuviera arcadas. La mujer que se te acerca vestida de brocado dorado, con las mangas llenas de perlas del tamaño de un huevo de petirrojo, puede que gobierne un imperio que se extiende por continentes, pero hace meses que no se baña como es debido. El caballero que se inclina ante ella con tan exquisita gracia cortesana controla el destino de las naciones, manda ejércitos que podrían arrasar ciudades. Sin embargo, su cuerpo sin lavar alberga suficientes piojos como para poblar una pequeña aldea. La dama de compañía, que aparta los ojos con tanto recato, intenta no respirar por la nariz porque el aliento de la reina podría derribar a un caballo a 20 pasos. Bienvenido a la auténtica corte real, donde el poder era absoluto pero el jabón era opcional, donde el derecho divino significaba no tener que pedir perdón nunca por tu olor corporal, y donde la frase «la limpieza está al lado de la piedad» se consideraba no solo incorrecta, sino peligrosamente herética. Acaba de adentrarse en un mundo en el que las mujeres más poderosas de la tierra vivían en condiciones de suciedad personal que horrorizarían a un albergue para indigentes moderno, en el que las rutinas de belleza envenenaban literalmente a las bellas, y en el que la búsqueda de la elegancia real creaba monumentos andantes al sufrimiento humano que asombran a la imaginación. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si le gusta conocer las verdades ocultas de la historia, considere la posibilidad de darle al botón «Me gusta» y suscribirse para recibir más contenidos como este. Y por favor, comenta a continuación para hacerme saber desde dónde me estás escuchando. Me parece increíble que exploremos juntos estas historias antiguas desde distintas partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. 1. El ritual del baño mensual. Estamos en 1580 y usted es sirviente en la corte de la reina Isabel I. Amanece en el palacio de Greenwich. Amanece en el palacio de Greenwich mientras recibes el encargo más temido de toda Inglaterra: preparar el baño mensual de su majestad. Sí, mensual. La mujer más poderosa del mundo conocido, con unas arcas con las que se podían comprar naciones, apenas se bañaba una vez al mes. Los expertos médicos consideraban incluso esta frecuencia peligrosamente excesiva. 20 sirvientes acarrean cubo tras cubo de agua desde cocinas, donde el fuego arde desde medianoche. La bañera de madera parece un instrumento de tortura medieval, forrado con el lino más fino para evitar que las astillas atraviesen la carne real. Pero aquí es donde comienza el verdadero horror. Isabel se ponía capas diarias de su veneciano, un blanqueador de la piel a base de plomo, sin retirar las aplicaciones anteriores. Al ayudar a la reina a desvestirse, la magnitud se hace evidente. Su rostro es un mosaico de pintura blanca agrietada y descascarillada, acumulada en verdaderas capas, estratos geológicos de vanidad y veneno. Cuando entra en el agua, ésta se vuelve turbia al disolverse meses de cosméticos, sudor y suciedad acumulados. El maquillaje a base de plomo se desprende en láminas como la pintura que se desprende de los edificios antiguos. El olor que desprendía la bañera era indescriptible, un sabor metálico a plomo mezclado con cosméticos a base de vinagre sobre secreciones humanas de meses de antigüedad. Todo ello mezclado para crear un asalto olfativo capaz de hacer caer a un hombre adulto. Debes permanecer de pie atendiendo a tu reina mientras se te revuelve el estómago y te lloran los ojos.
viendo cómo la piel muerta se desprende en escamas grises, mezcladas con restos de plomo blanco y manchas marrones de mugre acumulada. Isabel I, como casi todos los nobles y miembros de la realeza del continente, utilizaba suce veneciano, una mezcla de vinagre, agua y plomo blanco. Pero el horror no era el espesor, sino la consistencia y la acumulación. Cada mañana un nuevo veneno se aplicaba sobre el anterior, creando una máscara de toxicidad cada vez más espesa. María Antonieta convertía sus baños mensuales en representaciones teatrales. La reina francesa se bañaba en una bata de lino de cuerpo entero rodeada de sirvientes y cortesanos, y a veces desayunaba sentada en la bañera. Imagínese a la reina de Francia remojándose en su propia suciedad, mientras los nobles conversaban cortésmente y ella mordisqueaba delicadamente pasteles. El impacto psicológico era devastador. Estas mujeres comandaban ejércitos mientras su piel se arrastraba con picazón constante. No se trataba de la piel normal sin lavar, sino de sensaciones profundas y enloquecedoras de las toxinas acumuladas que trabajaban a través de sus poros. El cuero cabelludo de Isabel era una pesadilla de aceites, piel muerta y detritus del peinado. El plomo provocaba la caída del cabello, lo que requería elaboradas pelucas que empeoraban los problemas. Lo más desgarrador era cómo estas reinas mantenían la dignidad mientras se marinaban en la suciedad. Ejercían de jueces mientras luchaban contra el deseo de rascarse, tomaban decisiones de vida o muerte con un malestar físico constante y se presentaban como representantes divinas mientras se envenenaban lentamente en pos de unos cánones de belleza imposibles. 2. La pesadilla de la pintura facial de plomo. Si nos acercamos a Isabel Preroso y a sus aposentos privados, se hace patente el verdadero horror. Su rostro, pintado de blanco como la nieve, no es solo maquillaje. Es una máscara mortuoria que se aplicaba cada mañana sobre la capa de ayer y anteayer y semanas antes. La rutina matutina de la reina era un ritual de lento suicidio. Se despertaba con la pintura de plomo de ayer, agrietada y descascarillada como barro seco. Las damas de compañía se acercaban con una mezcla fresca de vinagre, agua y plomo blanco, pero no lavaban antes las capas viejas. El agua y el lavado se consideraban peligrosos. En su lugar, pintaban veneno fresco sobre el viejo, creando una máscara cada vez más espesa. Isabel I, como casi todos los nobles y miembros de la realeza del continente, utilizaba suce veneciano, una mezcla de vinagre, agua y plomo blanco. El plomo se filtraba por la piel día tras día, año tras año, provocando cambios de humor, problemas de memoria y un comportamiento errático. Los cortesanos observaron cómo su temperamento se volvía volátil, cómo olvidaba conversaciones a mitad de frase. Lo atribuían a las presiones del gobierno, sin darse cuenta de que su reina se envenenaba para conseguir una pálida perfección. Solo el olor abrumaba los sentidos. El plomo tiene un característico olor metálico mezclado con una base de vinagre y aceites acumulados debajo. Una conversación íntima con la reina requería respirar por la boca para evitar arcadas. Los efectos psicológicos eran igualmente devastadores. El envenenamiento por plomo causaba paranoia, pérdida de memoria y ataques repentinos de ira que los cortesanos presenciaban pero no podían entender. Los efectos físicos creaban un círculo vicioso. El plomo provocaba la caída del cabello, que requería pelucas cada vez más elaboradas. Encaneció y frunció la piel, exigiendo aplicaciones más gruesas para ocultar los daños. Pudrió los dientes y creó un aliento tan fétido que los cortesanos aprendieron a mantenerse a determinadas distancias durante las audiencias. La propia solución a cada problema creaba problemas peores, atrapando a estas mujeres en ciclos de toxicidad creciente. No era vanidad, era adicción. El plomo proporcionaba una sensación temporal de perfección, un poder fantasmal que representaba la pureza divina en una época obsesionada con la piel pálida. Pero como cualquier adicción, la tolerancia se acumulaba. Lo que empezaban siendo aplicaciones ligeras se convertían en gruesas máscaras. La piel se dañaba y decoloraba cada vez más. Las reinas se convirtieron en prisioneras de su propia búsqueda de la belleza, muriendo lentamente por un estándar imposible que las mataba desde fuera hacia adentro. 3. La gran epidemia de piojos. Se decía que el rey británico del siglo XVII, Jaime I, nunca se bañaba, lo que provocaba que las habitaciones que frecuentaba se llenaran de piojos. Pero esto no era solo un problema personal. Se trataba de una infestación que afectaba a todo el palacio y que convirtió las altas esferas del gobierno en una pesadilla rastrera en la que las reuniones de poder se convertían en ejercicios para no rascarse. Lady Anne Clifford escribió que, cuando visitaba los aposentos del rey,
Ella y su familia se ponían piojosos al sentarse en la cámara de Sir Thomas Erskine. Imagina ese momento. Eres un noble de alto rango vestido con las más finas sedas y joyas, sentado para una audiencia con el rey. En cuestión de minutos, siente el primer cosquilleo revelador, luego otro. Pronto, todo tu cuerpo se llena de parásitos que han migrado desde los muebles, los tapices e incluso el propio rey. Los piojos no eran solo una molestia, eran vectores de enfermedades. El tifus, transmitido por los piojos, mató a más soldados que la propia guerra. Estas diminutas criaturas se atiborraban de sangre real y transmitían la peste de persona a persona a través de los niveles más altos de la sociedad. Cada apretón de manos, cada reverencia, cada conversación íntima se convertía en una transmisión potencial de la enfermedad mortal. Jaime I, el Brillante, llevaba la misma ropa durante meses, incluso dormía con ella. Su sombrero permanecía en su cabeza 7 días a la semana, hasta que literalmente se deshacía. Cada fibra se convertía en un caldo de cultivo para los parásitos. Los aposentos reales debían de parecer decorados de películas de terror. Rincones oscuros repletos de insectos, muebles que literalmente se movían con masas retorcidas de piojos y constantes arañazos que resonaban en los pasillos del poder. La tortura psicológica era inmensa. Imagínese intentar llevar a cabo negociaciones diplomáticas mientras le pica todo el cuerpo. Imagínese intentar mantener la dignidad real mientras los parásitos se arrastran por el cuero cabelludo durante las ceremonias de Estado. No se trataba solo de nobles incómodos. Eran seres humanos llevados casi a la locura por el asalto constante de criaturas que se alimentaban de su sangre. Las ceremonias de la corte se convirtieron en un teatro grotesco en el que todos participaban en una negación colectiva. Los nobles se colocaban en elaborada formación, haciendo reverencias y reverencias con perfecto protocolo mientras intentaban frenéticamente no rascarse. El susurro de los vestidos de seda se mezclaba con los sonidos apenas audibles de las uñas contra la tela mientras los cortesanos libraban batallas perdidas contra ejércitos de insectos. Los elaborados peinados de las mujeres se convirtieron en un caldo de cultivo perfecto. El pelo se peinaba, se rizaba, se engrasaba con una mezcla de grasa de oso o de buey y luego se espolvoreaba con polvos. Y al no bañarse ni tener una higiene especialmente buena, las pulgas estaban prácticamente en todas las cabezas. Así que algunas mujeres a la moda llevaban palos largos y finos con garras para rascarse la cabeza. Imagínense la realidad cotidiana. Las enormes construcciones capilares unidas con grasa animal proporcionaban ambientes cálidos y húmedos perfectos para la reproducción de los insectos. La grasa de oso y buey atraía a todos los parásitos en kilómetros a la redonda, creando ecosistemas retorcidos que vivían permanentemente en los peinados reales. Las mujeres llevaban palos ornamentados para rascarse, elegantes utensilios de marfil o plata diseñados específicamente para llegar a través de los peinados y proporcionar un alivio temporal. Pero el verdadero horror fue cómo esto se normalizó. La etiqueta de la corte se desarrolló en torno a la presencia constante de parásitos. Había formas adecuadas de rascarse, momentos apropiados para utilizar los utensilios para rascarse y elaborados protocolos para manejar la realidad de que todo el mundo estaba constantemente infestado. Las personas más poderosas de la Tierra vivían como colonias de insectos andantes, manteniendo la compostura mientras se consumían vivos lentamente. La adicción a la zaruza veneciana. La tragedia de los cánones de belleza reales alcanzó su punto álgido con el uso generalizado de la ceruza veneciana en las cortes europeas. No se trataba de maquillaje, sino de un veneno de acción lenta que transformaba a las reinas en zombis andantes. Sus mentes se embotaban cada vez más a medida que su rutina de belleza las mataba literalmente desde fuera hacia adentro. La mezcla era aparentemente simple. Plomo blanco molido en polvo mezclado con vinagre para crear una pasta que se secaba con un acabado blanco fantasmal. Pero el proceso de aplicación revelaba el verdadero horror. Las mujeres nobles no lo llevaban en ocasiones especiales, sino todos los días, a menudo sobre capas sin lavar acumuladas durante semanas. Imagínense la rutina matutina de una reina del siglo XVI. Se despierta con la cara de ayer agrietada y descamada. Las damas de honor se acercan con cepillos y la conocida pasta blanca. No se limpian primero, el agua era peligrosa. En su lugar alisan el veneno fresco sobre el viejo, creando máscaras que se vuelven más pesadas cada día que pasa, llegando hasta alcanzar pesos que causan tensión en el cuello y dolores de cabeza. Los efectos psicológicos eran devastadores. El envenenamiento por plomo provoca cambios de humor, paranoia y pérdida de memoria.
Los cortesanos observaron cómo sus reinas se volvían cada vez más erráticas, propensas a rabias repentinas o a una tristeza inexplicable. Atribuían los cambios al estrés de gobernar, sin darse cuenta de que sus soberanas estaban perdiendo lentamente la cabeza por vanidad. Los efectos físicos creaban espectáculos de terror. El plomo provocaba la caída del cabello, por lo que las mujeres llevaban pelucas cada vez más elaboradas que dañaban aún más su cuero cabelludo. Encanecía y fruncía la piel, lo que requería aplicaciones cada vez más gruesas para ocultar los daños. Y lo que era más grotesco, pudría los dientes y provocaba un aliento tan fétido que los cortesanos aprendieron distancias específicas para las audiencias, lo bastante cerca para oír órdenes susurradas, lo bastante lejos para evitar arcadas. El ciclo de adicción era vicioso. Cada aplicación proporcionaba una sensación temporal de perfección, un poder fantasmal que representaba la pureza divina. Pero la tolerancia se acumulaba a medida que la piel se dañaba y decoloraba. Lo que empezó como un ligero espolvoreado se convirtió en gruesas máscaras mientras las mujeres trataban desesperadamente de ocultar los crecientes daños causados por la toxicidad. Se convirtieron en prisioneras de su propia búsqueda de la belleza, muriendo lentamente por unos estándares imposibles. Los médicos de la corte reconocieron el peligro, pero no pudieron superar las exigencias de la moda. Los textos médicos de la época advertían contra los cosméticos a base de plomo, describiendo síntomas que ahora reconocemos como envenenamiento por metales pesados. Pero la vanidad triunfaba sobre la supervivencia. Las reinas preferían morir guapas a vivir de forma natural. Las fases finales eran espeluznantes. Las mujeres en estado avanzado de intoxicación por plomo desarrollaban una palidez gris característica que ningún maquillaje podía ocultar. El pelo se les caía a mechones, los dientes se les ennegrecían y se les caían, y su aliento se volvía tan fétido que ni siquiera los pañuelos muy perfumados podían enmascarar el hedor. Sin embargo, seguían aplicándose veneno cada mañana, atrapadas en ciclos de toxicidad creciente que inevitablemente acababan en una muerte lenta y agonizante. Lo más trágico era cómo estas mujeres mantenían la dignidad real mientras se descomponían vivas. Celebraban audiencias mientras sus rostros literalmente se agrietaban y se descamaban. Firmaban sentencias de muerte mientras sufrían paranoia inducida por el plomo y gobernaban naciones mientras perdían lentamente sus funciones cognitivas a causa del envenenamiento por vanidad. La máscara perfumada. En la fétida atmósfera de las desaseadas cortes reales, el perfume no era un lujo, era una guerra química desesperada contra el hedor de la podredumbre humana. Lo verdaderamente horrible no era lo que llevaban, sino lo que intentaban ocultar desesperadamente bajo capas de fragancias cada vez más potentes. A veces, más de 10.000 miembros de la realeza, aristócratas, funcionarios del gobierno, sirvientes y oficiales militares vivían en Versalles y sus alojamientos circundantes. Las mujeres se levantaban las faldas para orinar allí mismo, mientras que algunos hombres orinaban en la balaustrada situada en medio de la capilla real. El olor era tan abrumador que los cortesanos desarrollaron culturas enteras en torno a enmascararlo con medidas cada vez más desesperadas. Reinas y damas nobles llevaban bolsitas de perfume pegadas a la nariz en todo momento, no como accesorios de moda, sino como equipo de supervivencia. Llevaban guantes perfumados que dejaban rastros de fragancia a su paso por los pasillos. Sus cabellos estaban impregnados de aceites tan fuertes que podían detectarse desde el otro lado de las habitaciones. Pero bajo esta armadura aromática se escondía la brutal realidad de cuerpos sin lavar, dientes podridos y ropas que no se habían limpiado en meses. La reina Isabel I era muy consciente de la importancia de su imagen pública, y el ambiente de su corte estaba impregnado de la sensación de las flores, el almizcle y el ámbar. Pero esto no era lujo, era supervivencia. La alternativa era que los cortesanos se desmayaran por el hedor durante las reuniones de estado importantes. A menudo el propio perfume se convertía en parte del problema. Aplicado sobre la piel sin lavar, se mezclaba con los aceites corporales y el sudor para crear nuevos olores aún más nauseabundos. Imagínense un aceite de rosa dulzón y enfermizo mezclado con sudor de meses o un ámbar rasposo intentando enmascarar el sabor metálico de heridas infectadas. Los cócteles resultantes eran a menudo peores que los problemas originales que intentaban resolver. Los perfumistas de la corte se convirtieron en estrategas militares de la guerra olfativa. Desarrollaron brebajes cada vez más potentes diseñados para dominar el hedor humano en lugar de complementar los aromas naturales. Las recetas exigían grandes cantidades de almizcle, ámbar gris y secreciones de civeta animal.
tan potentes que se podían oler desde distancias considerables. No eran fragancias delicadas, sino mazos olfativos diseñados para aporrear narices hasta la sumisión. El impacto psicológico fue profundo. Los nobles se volvieron paranoicos con sus propios olores, comprobando y reaplicando constantemente los perfumes a lo largo del día. Desarrollaron elaborados códigos en torno a la fragancia. Algunos olores señalaban alianzas políticas, otros indicaban disponibilidad para las relaciones románticas y otros advertían de enfermedades o mala fama. Lo más inquietante era cómo esto creaba jerarquías de clase basadas en el olor. La capacidad de permitirse perfumes cada vez más potentes se convirtió en un indicador de estatus social. Los nobles que no podían permitirse las fragancias más potentes se veían literalmente marginados, empujados a los márgenes de las reuniones, donde su armadura olfativa inferior les hacía vulnerables al exilio social. La ropa femenina se convirtió en un sistema de distribución de fragancias más que en mera moda. Los vestidos se diseñaban con bolsitas y cámaras de perfume ocultas. Las mangas contenían depósitos de aceites perfumados que liberaban fragancia con cada gesto. Las joyas se ahuecaban para contener cera perfumada que se derretía lentamente con el calor corporal, proporcionando una cobertura aromática continua. Pero quizá lo más trágico era cómo este enmascaramiento desesperado impedía cualquier solución real. En lugar de abordar los problemas de higiene, los tribunales simplemente intensificaron las carreras armamentísticas de perfumes. Cada temporada traía fragancias más fuertes diseñadas para superar el hedor del año anterior, creando ciclos de agresión olfativa que empeoraban los problemas originales y solo proporcionaban un alivio temporal. El efecto acumulativo era abrumador. El aire del palacio se convirtió en una sopa espesa, casi irrespirable, de fragancias competidoras mezcladas con la podredumbre humana subyacente. Los visitantes informaban con frecuencia de dolores de cabeza, náuseas y problemas respiratorios por la exposición a ambientes perfumados concentrados. Sin embargo, los cortesanos preferían estos síntomas a experimentar la desenmascarada realidad de la higiene real. He aquí algo que le erizará la piel y pondrá en tela de juicio todo lo que creía saber sobre el poder, la dignidad y la degradación humana. En la Inglaterra medieval, el hombre que se ocupaba de la higiene personal del rey era considerado un hombre de la más alta estima, con una influencia con la que senadores y generales solo podían soñar. Si tenías mucha suerte, y utilizo este término con la mayor ironía, el rey de Inglaterra te nombraba mozo de su taburete. Tu trabajo consistía en transportar su retrete portátil y limpiarlo después. Pero no se trataba solo de limpiar después de las visitas reales al baño. Se trataba de la posición más íntima, degradante y, sin embargo, políticamente poderosa de todo el reino. El mozo del taburete tenía que manipular físicamente la cintura del rey, limpiar su trasero sin lavar con paños ásperos o con las manos desnudas y ocuparse de sus funciones corporales más privadas, manteniendo al mismo tiempo la dignidad y la ceremonia exigidas por el protocolo de la corte. Se convertían en papel higiénico humano para hombres que se creían designados por Dios mismo. Imagínese la realidad cotidiana de este cargo durante el reinado de un rey que rara vez se bañaba, cuya dieta consistía en grandes cantidades de carne que se pudría en sus entrañas y cuyo cuerpo estaba plagado de infecciones, llagas abiertas y enfermedades que harían retroceder de horror a un médico moderno. Te despiertas cada mañana sabiendo que en cuestión de horas estarás arrodillado detrás del hombre más poderoso de Inglaterra, limpiando excrementos de partes del cuerpo que no han visto jabón en meses, respirando aire espeso con el hedor de las deposiciones reales mezclado con heridas infectadas y carne sin lavar. El mozo del taburete estaba al tanto de la confianza del rey y a menudo se enteraba de muchos secretos de la corte. Con el tiempo, el mozo de las heces alcanzaba una posición de considerable influencia y participaba en la formulación de políticas al más alto nivel. No había ningún estigma asociado a sus tareas serviles. Muy al contrario, estos hombres se convirtieron en algunos de los individuos políticamente más poderosos del reino precisamente porque tenían acceso al rey en sus momentos más vulnerables y privados. Imagínese el perfil psicológico requerido para este puesto. Estás manipulando los desechos literales de un monarca sin lavar que puede que no se haya bañado en meses, cuya ropa no se ha cambiado en semanas, cuyo cuerpo está plagado de infecciones y llagas separadoras. El olor por sí solo habría sido abrumador. Una combinación de materia fecal, heridas infectadas, carne sin lavar, ropa rancia y cualquier perfume que se estuviera utilizando para enmascarar el horror general.
Sin embargo, hay que mantener una compostura perfecta, hablar cuando te hablan, ofrecer consejo cuando te lo piden y nunca, nunca mostrar repulsión o asco. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente psicológicamente perturbador. Estos hombres desarrollaron auténticos vínculos emocionales con los reyes a los que servían. Sabían cuándo el monarca estaba enfermo antes que nadie. Comprendían sus debilidades físicas, observaban sus funciones corporales con precisión clínica y utilizaban este conocimiento íntimo para obtener ventajas políticas. Se convertían en confesionarios humanos de los cuerpos reales que se deshacían, depositarios de los aspectos más degradantes del poder absoluto. A menudo, el rey dirigía sus asuntos desde su taburete íntimo, tomando decisiones que afectaban a millones de vidas, mientras su mozo de cuadra se arrodillaba detrás de él con paños de limpieza. Se firmaban tratados, se declaraban guerras y se ordenaban ejecuciones en salas que apestaban a excrementos reales. Las conversaciones más importantes de la historia de Inglaterra tuvieron lugar mientras un hombre limpiaba el trasero sucio de otro. Consideremos la dinámica de poder en juego. El rey, a pesar de su autoridad absoluta, era completamente vulnerable y dependiente durante esos momentos. El novio tenía literalmente en sus manos el bienestar físico y la dignidad del rey. Este conocimiento íntimo de las funciones corporales reales se convertía en una forma de moneda política que podía utilizarse para influir en la política, acceder a información restringida y establecer alianzas con otras figuras poderosas de la corte. El cargo solía pasar de padres a hijos, creando dinastías de asistentes reales de tocador que acumulaban riqueza, propiedades e influencia política a lo largo de generaciones. Estas familias conocían los secretos más íntimos de la realeza inglesa, no solo los políticos, sino también los físicos. Sabían qué reyes padecían diarrea crónica, cuáles tenían hemorroides que sangraban constantemente y cuáles gritaban de dolor al defecar debido a dolencias no tratadas. Lo más inquietante de todo era cómo este acuerdo normalizaba la completa degradación de la dignidad humana al servicio del poder. Los jóvenes competían por el honor de limpiar los desechos reales porque representaba el pináculo del éxito en la corte. Los padres rezaban para que sus hijos fueran elegidos para este privilegio. Toda la estructura social estaba tan retorcida que manipular los excrementos de otro hombre se convirtió en una marca de distinción y no de degradación. Los mozos de cuadra desarrollaron técnicas especializadas para su trabajo, utilizando diferentes paños para diferentes propósitos, aprendiendo a predecir los ritmos corporales del rey y comprendiendo qué alimentos causaban qué tipos de malestar digestivo. Se convirtieron en expertos médicos por necesidad, siendo a menudo los primeros en detectar signos de enfermedad. Sus observaciones podían influir en la dieta real, programar reuniones importantes en función de los patrones digestivos e incluso afectar a la planificación de la sucesión si la salud del rey se resentía. El desgaste psicológico de estos hombres debió de ser enorme, aunque nunca se menciona en los relatos históricos. Pasaban sus vidas al servicio de los aspectos más degradantes de la existencia humana, pero se esperaba de ellos que mantuvieran la dignidad, la discreción y la lealtad. Sabían más sobre los cuerpos de sus reyes que las esposas o los médicos, aunque nunca podían hablar de lo que presenciaban. Ostentaban un inmenso poder político derivado de la posición más impotente imaginable, arrodilladas entre desechos humanos, mientras el destino de las naciones se decidía por encima de sus cabezas. 7. La Inquisición española contra el jabón. La historia de la reina Isabel de Castilla representa quizá el aspecto psicológicamente más perturbador de la higiene real. Cuando el abrazo deliberado de la suciedad se convirtió en una forma retorcida de devoción religiosa que destruyó civilizaciones enteras y convirtió la limpieza en un delito capital castigado con la quema en vida. En España, la doctrina cristiana veía el baño como una práctica corrupta que solo podía conducir a la desnudez. Se consideraba una forma de hedonismo y algo poco religioso. Pero no se trataba solo de una preferencia personal. Se convirtió en una política oficial del Estado que transformó la higiene en herejía e hizo del jabón una herramienta del diablo. Aunque los historiadores modernos han desacreditado en gran medida las afirmaciones extremas de que Isabel solo se bañó 2 veces en su vida, la persecución documentada de las prácticas higiénicas es real, aterradora y representa uno de los ataques más sistemáticos de la historia contra la salud humana básica. Imagínese la arquitectura psicológica de este horror. Usted vive en la España del siglo XV, donde la mujer más poderosa del reino ha declarado que lavarse el cuerpo es un acto de rebelión contra Dios mismo.
La Iglesia, respaldada por la autoridad real, proclama que la piel limpia es prueba de corrupción moral, que la eliminación de la suciedad y la mugre de alguna manera elimina también la gracia divina. Los sacerdotes pronuncian sermones explicando cómo el sufrimiento por la suciedad te acerca al sufrimiento de Cristo en la cruz. Tras la conquista de Granada por los cristianos, los musulmanes de España no solo tuvieron que renunciar a su religión para sobrevivir a la Inquisición, sino también a bañarse. Isabel y Fernando ordenaron destruir los baños musulmanes y prohibieron terminantemente el baño. No se trataba solo de conversión religiosa, se trataba de la destrucción sistemática de la forma en que toda una cultura concebía la dignidad humana y la salud. Imagínese la tortura psicológica que supone esta política. Eres musulmán y vives bajo el dominio cristiano, y de repente tus abluciones diarias, piedra angular de tu fe e higiene personal, se convierten en un delito capital. Los inquisidores inspeccionaban las casas en busca de signos de baño. Si alguien era sorprendido con jabón, ropa limpia o instalaciones de baño, podía ser quemado vivo como hereje. El mero hecho de lavarse la cara se convertía en prueba de una práctica islámica secreta que podía condenar a toda la familia. La Inquisición desarrolló sofisticados métodos para detectar los baños. Buscaban hogares que utilizaran demasiada agua. Investigaban a las familias cuya ropa parecía demasiado limpia e interrogaban a los vecinos sobre actividades de lavado sospechosas. Se animaba a los niños a delatar a los padres que se bañaban con regularidad. Se interrogaba a los criados sobre los hábitos de higiene de sus amos. Toda la estructura social se convirtió en una red de vigilancia diseñada para detectar y castigar la limpieza. Cuando Colón mencionó los hábitos de baño diario de los nativos de las Bahamas y el Caribe, Isabel se horrorizó y ordenó a sus nuevos súbditos que pusieran fin de inmediato a esta práctica blasfema. Los limpios y sanos indígenas de las Américas se vieron obligados a abandonar sus prácticas higiénicas en favor de la suciedad europea, propagando literalmente la enfermedad y la muerte en nombre de la pureza cristiana. Imagínense el momento del primer contacto. Los conquistadores españoles, sin lavar durante meses y plagados de enfermedades desconocidas en América, se encuentran con pueblos indígenas cuyos rituales de baño diario les habían mantenido sanos durante siglos. En lugar de aprender de estas prácticas de higiene superiores, los españoles las declararon satánicas y destruyeron sistemáticamente la infraestructura que sustentaba la limpieza en el Nuevo Mundo. El impacto psicológico en las poblaciones indígenas fue devastador. Vieron cómo las enfermedades europeas diezmaban sus poblaciones mientras se les prohibía practicar los rituales de limpieza que les habían protegido durante generaciones. Los padres veían morir a sus hijos de enfermedades que podrían haberse evitado con un simple lavado, mientras los sacerdotes españoles les explicaban que sufrir por la suciedad era la voluntad de Dios. Los españoles establecieron leyes de pureza de sangre que se extendieron a las prácticas de higiene. Las familias tenían que demostrar no solo su ascendencia cristiana, sino también su impureza. Los registros genealógicos incluían información sobre los hábitos de baño a través de las generaciones. Descender de personas que se bañaban con regularidad podía descalificar para ciertos cargos o rangos sociales. La limpieza se convirtió en una prueba racial que podía utilizarse para justificar la persecución, la esclavitud o la ejecución. Lo más terrible fue que los españoles exportaron esta ideología antihigiénica por todo su imperio. De Filipinas a México, de Perú al Caribe, los administradores coloniales destruyeron sistemáticamente las prácticas de baño locales y las sustituyeron por la suciedad europea. Se abandonaron los antiguos acueductos, se demolieron los baños públicos y se prohibieron los rituales tradicionales de limpieza bajo pena de muerte. Las consecuencias médicas fueron catastróficas. Las enfermedades que se habían controlado mediante prácticas higiénicas tradicionales estallaron en los territorios españoles. El tifus, la disentería y las infecciones cutáneas se hicieron endémicas en poblaciones que antes habían gozado de buena salud. Sin darse cuenta, los españoles crearon una guerra biológica a gran escala, utilizando la suciedad como arma contra sus propios súbditos. El marco psicológico que sustentaba este horror estaba profundamente arraigado en la teología cristiana de la época. La limpieza se asociaba a la vanidad, que era pecado. El sufrimiento físico se consideraba una purificación espiritual. Cuanto más se sufría en la carne, más se purificaba el espíritu. Se creaba así una perversa estructura de incentivos en la que enfermar deliberadamente se convertía en prueba de devoción religiosa. Las cortes reales españolas se convirtieron en escaparates del sufrimiento competitivo. Los nobles competían por ver quién aguantaba más tiempo sin bañarse.
¿Quién soportaba el olor corporal más extremo? ¿Quién podía desarrollar la más impresionante variedad de enfermedades cutáneas e infecciones parasitarias? Lo que había comenzado como una política religiosa se convirtió en una competición social basada en la autolesión deliberada. Las consecuencias a largo plazo se extendieron mucho más allá de la propia España. La colonización europea se convirtió en sinónimo de destrucción de la infraestructura higiénica en todo el mundo. Los conocimientos tradicionales sobre baños medicinales, lavados terapéuticos y limpieza preventiva se suprimieron y perdieron sistemáticamente. Civilizaciones enteras que habían desarrollado una sofisticada comprensión de la higiene se vieron obligadas a abandonar prácticas que las habían mantenido sanas durante milenios. Tal vez lo más trágico sea que esto representó uno de los mayores retrocesos de la historia en el progreso humano. Mientras que la civilización islámica, las culturas asiáticas y los pueblos indígenas de todo el mundo habían desarrollado enfoques cada vez más sofisticados de la higiene y la salud pública, el cristianismo europeo avanzaba en la dirección opuesta, creando marcos ideológicos que convertían la limpieza en pecado y el sufrimiento en virtud. En octavo lugar, el engaño del baño de leche. Imaginen esta escena de falsa caridad grotesca que revela la retorcida psicología del privilegio real. La condesa Platón de Hannover yace sumergida en una bañera llena de leche caliente. Su cuerpo está atormentado por lo que los registros históricos describen como una angustiosa enfermedad, casi con toda seguridad sífilis u otra enfermedad venérea que asolaba a la nobleza europea, como una plaga de castigo divino por sus excesos sexuales. Pero esta no es una escena de lujo o indulgencia. Se trata de una mujer tan enferma que su piel está llena de llagas abiertas. Su cuerpo está consumido por una infección que probablemente se ha comido parte de su nariz y ha dejado su aliento apestando a carne podrida. El baño de leche no es un tratamiento de belleza. Es un intento desesperado de calmar una piel que parece arder desde dentro hacia afuera, de aliviar temporalmente la agonía constante de una enfermedad venérea avanzada. La condesa Platón de Hannover se bañaba en leche cuando padecía una enfermedad muy grave y donaba generosamente la leche contaminada a los pobres. La crueldad psicológica de este acto es asombrosa y revela un nivel de cruel desprecio por la vida humana que desafía la comprensión moderna. Se trataba de una mujer tan enferma que su sola presencia podía infectar a otros, y optó por empaparse en leche y luego pasar ese mismo líquido contaminado a campesinos hambrientos como un acto de supuesta caridad cristiana. Imagina ser una familia pobre que recibe esta generosa donación. Te mueres de hambre, tus hijos están desnutridos, se acerca el invierno y escasean los alimentos. Entonces llega un sirviente de la noble casa trayendo lo que parece ser un regalo del cielo. Leche fresca que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para su familia. La aceptas agradecido, incluso rezando para agradecer la generosidad de la condesa. No tienes forma de saber que esta leche ha sido contaminada con los fluidos corporales de una mujer que está muriendo de una enfermedad venérea. No puedes ver los organismos microscópicos que ahora nadan en el líquido con el que vas a alimentar a tus hijos. No entiendes que esta caridad es en realidad un vector de propagación de la infección desde el palacio hasta los barrios más pobres de la ciudad. Que la generosidad de tu benefactora es en realidad una sentencia de muerte disfrazada de bondad. Es probable que la propia condesa creyera que cumplía con un deber cristiano. En su mente enferma, nublada por los efectos psicológicos de una sífilis avanzada, estaba compartiendo su abundancia con los necesitados. El hecho de que su abundancia estuviera literalmente contaminada con sus propios fluidos corporales infectados parecía irrelevante para el cálculo moral de la época. Ella tenía más de lo que necesitaba. Los pobres tenían menos de lo que necesitaban. Por lo tanto, compartir era virtuoso independientemente de las consecuencias. Esto revela la profunda desconexión psicológica entre la nobleza y la humanidad común que caracterizaba a las cortes reales. La condesa vivía en un mundo donde su comodidad y conveniencia eran primordiales, donde sus necesidades físicas tenían prioridad sobre las vidas de cientos de familias pobres. La posibilidad de que sus hábitos de baño pudieran matar a personas inocentes simplemente no se consideraba moralmente relevante. Eran pobres, por tanto, sus vidas tenían un valor mínimo en comparación con su alivio temporal de la enfermedad. Pero no se trataba de un incidente aislado de crueldad individual. Representaba un problema sistémico que aquejaba a las cortes reales de toda Europa. La transmisión casual de enfermedades de nobles ricos infectados a las poblaciones que gobernaban. Actos similares de generosidad propagaron la muerte por todo el continente. Alimentos preparados por cocineros reales enfermos. Ropa transmitida por nobles infectados.
vino de comunión compartido por clérigos aquejados de diversas enfermedades. Incluso el contacto sexual entre nobles enfermos y sirvientes que no podían rechazar las insinuaciones reales. Las cortes reales se convirtieron en inadvertidos centros de guerra biológica, propagando enfermedades a través de cada aspecto de su interacción con la gente común. Celebraciones de bodas en las que nobles enfermos compartían comida y bebida con cientos de invitados. Ceremonias religiosas en las que sacerdotes infectados manipulaban elementos de comunión tocados por innumerables labios. Apariciones públicas en las que la realeza enferma colmaba a la multitud de objetos bendecidos que llevaban la infección de palacio al campo. El impacto psicológico en los receptores de tal caridad fue devastador cuando descubrieron la verdad. Las familias que habían alabado la generosidad de la condesa mientras sus hijos morían de enfermedades contraídas a través de su leche, se enfrentaban a una horrible realidad. Su benefactora había matado a sus seres queridos a través de la bondad. El mismo acto que habían celebrado como prueba de noble virtud era en realidad un asesinato disfrazado de caridad. Lo más inquietante era cómo este patrón se repetía a lo largo de generaciones sin que nadie aprendiera de las consecuencias. Los registros de la corte muestran incidentes similares con otros nobles que donaron alimentos contaminados, ropa infectada y ganado enfermo a comunidades pobres. La nobleza parecía incapaz de comprender que sus enfermedades podían afectar a otros. O tal vez simplemente no se preocupaban lo suficiente por la gente común como para considerar las consecuencias de sus actos. La ignorancia médica de la época contribuyó a estos horrores, pero la ceguera voluntaria desempeñó un papel igualmente importante. Algunos médicos de la corte entendían la transmisión de enfermedades lo suficientemente bien como para desaconsejar tales prácticas, pero sus advertencias eran ignoradas cuando entraban en conflicto con la conveniencia o la vanidad de la nobleza. El deseo de parecer caritativo tenía más peso que la preocupación por la salud pública, incluso cuando las consecuencias eran muertes masivas entre poblaciones vulnerables. Esto representó la máxima corrupción de la caridad cristiana, convirtiendo los actos de dar en instrumentos de muerte, transformando los impulsos virtuosos en vectores de guerra biológica. La condesa probablemente murió creyendo que había vivido una vida caritativa generosa, sin comprender nunca que su bondad había matado a más personas de las que la crueldad deliberada podría haber conseguido. 9. El horror del pelo. Los elaborados peinados de las mujeres de la realeza no eran meros adornos de moda, eran ecosistemas portátiles de suciedad, podredumbre y parásitos vivos que harían que una persona moderna vomitara al verlos y huyera gritando de cualquier habitación donde existieran tales horrores. Estos imponentes monumentos a la vanidad eran en realidad desastres biológicos que transformaban las cabezas humanas en caldo de cultivo para criaturas que se alimentaban de carne real, mientras sus anfitriones mantenían una compostura perfecta en público. El pelo se peinaba, se rizaba, se engrasaba con una mezcla de grasa de oso o de buey, se anudaba y luego se espolvoreaba con polvos. Y al no bañarse ni tener una higiene especialmente buena, las pulgas estaban prácticamente en todas las cabezas. Algunas mujeres a la moda llevaban palos largos y finos con garras para rascarse la cabeza, pero esto apenas rascaba la superficie del verdadero horror, que era el cuidado real del cabello en los periodos medieval y renacentista. Imagínese la rutina diaria de la construcción de estos imponentes monumentos a la vanidad. El proceso comenzaba antes del amanecer con los sirvientes que habían sacado la paja más corta para el peinado. El cabello natural de la reina, lo que quedaba de él tras meses de daños químicos e infestación de parásitos, se recubría primero con grasa animal fundida que se había preparado en las cocinas de palacio a partir de cadáveres de oso o buey. No se trataba de grasa procesada y refinada, como los ingredientes cosméticos modernos, sino de grasa espesa y rancia con el olor y la textura de la carne podrida. El hedor era abrumador. La grasa animal fresca tiene un olor característico y nauseabundo que empeora exponencialmente a medida que envejece y se vuelve rancia. Mezclado con cabello humano sin lavar que no se había limpiado adecuadamente en semanas o meses, sazonado con los detritus acumulados de sesiones de peinado anteriores y calentado por el calor corporal, creaba un asalto olfativo que podía hacer caer de rodillas a una persona adulta. Pero el olor era solo el principio. Esta grasa atraía a todos los insectos en kilómetros a la redonda, creando un ecosistema retorcido que vivía permanentemente en el peinado de la reina. Pulgas, piojos, garrapatas y varios insectos voladores se sentían atraídos por el ambiente cálido y húmedo como polillas a la llama.
no solo venían de visita, sino que se instalaban permanentemente, estableciendo colonias de cría que convertían las cabezas reales en ciudades vivientes de insectos. Los insectos no eran simples pasajeros. Participaban activamente en un espectáculo de horror biológico que se desarrollaba en el cuero cabelludo de la reina cada momento del día. Las pulgas ponían huevos en la grasa que servía a la vez de alimento y de vivero para sus crías. Los piojos excavaban en las capas acumuladas de grasa y piel muerta, creando túneles y cámaras donde podían reproducirse con seguridad. La cabeza de la reina se convertía en una maternidad para los parásitos que se alimentaban de su sangre mientras ella dormía. Dirigía los asuntos de Estado y asistía a ceremonias religiosas. El polvo aplicado sobre este guiso biológico tenía múltiples propósitos, ninguno de ellos higiénico. Se suponía que debía absorber el exceso de grasa y proporcionar el colorido de moda, azul, rosa, dorado o el tradicional blanco. Pero se mezclaba rápidamente con la grasa animal, los desechos de los insectos y la mugre acumulada para crear una sustancia pastosa que se endurecía formando un casco de mugre que no podía quitarse sin cortarlo, literalmente desde el cuero cabelludo. El cabello de las mujeres se dejaba a menudo durante semanas con estos elaborados peinados porque el proceso de construcción era muy laborioso y costoso. Durante este periodo, el ecosistema biológico siguió evolucionando y expandiéndose. Los insectos muertos se acumulaban en capas, proporcionando alimento a los insectos carroñeros que se alimentaban de materia en descomposición. El peinado de la reina se convirtió en una cadena alimentaria completa, con depredadores, presas y descomponedores, todos viviendo en el mismo estrecho entorno. El impacto psicológico era quizá peor que el horror físico. Estas mujeres tenían que mantener una compostura perfecta mientras sus cabelleras se llenaban de alimañas que no paraban de moverse, comer, reproducirse y morir. Llevaban consigo palillos especiales para rascarse, esencialmente largas púas de marfil o plata decoradas con joyas a juego con sus vestidos, que podían introducir discretamente en sus peinados para aliviar temporalmente la constante sensación de picor y de arrastrarse. Imagínese intentar mantener una reunión diplomática mientras los parásitos le devoran literalmente el cuero cabelludo. Imagínense intentar mantener la dignidad real durante ceremonias religiosas mientras los insectos se arrastran por la frente y el cuello. Estas mujeres tenían que sonreír, asentir y hablar con coherencia mientras luchaban contra el impulso constante de destrozar sus elaborados peinados y rascarse hasta sangrar. La construcción de las estructuras podía llevar de 6 a 8 horas, y a menudo se dejaban colocadas durante 2 o 3 semanas. Durante este tiempo, el pelo que había debajo se enredaba y mateaba, creando un caldo de cultivo aún más perfecto para insectos y bacterias. Algunas mujeres desarrollaron calvas permanentes en las que el peso y la constante actividad de los insectos habían destruido por completo su cabello natural. Otras sufrían infecciones crónicas en el cuero cabelludo que creaban heridas abiertas que atraían aún más parásitos. El olor que emanaba de estos peinados era tan abrumador que los cortesanos desarrollaron elaborados códigos para situarse durante las audiencias. Todos sabían que debían situarse a barlovento de la reina siempre que fuera posible, respirar por la boca durante las conversaciones cercanas y llevar pañuelos perfumados que pudieran apretarse discretamente contra la nariz cuando el hedor se hiciera insoportable. Pero quizá lo más inquietante era cómo este horror se normalizaba e incluso se celebraba como el colmo de la moda y la sofisticación. Cuanto más elaborado era el peinado, más insectos podía albergar. Cuanto más fuerte olía, más elevado era el estatus social. Las mujeres competían por ver quién era capaz de construir las esculturas capilares más imponentes, complejas e infestadas de parásitos. Lo que debería haberse reconocido como una crisis de salud pública se convirtió en un concurso de moda en el que el premio era la cabellera más repugnante del reino. La construcción de estos peinados requería equipos de sirvientes que arriesgaban su propia salud para servir a la vanidad real. Los estilistas trabajaban por turnos porque la exposición prolongada al hedor y la actividad de los insectos podía provocar náuseas, problemas respiratorios e infecciones parasitarias. Desarrollaron herramientas especializadas para trabajar rodeadas de insectos vivos, técnicas para evitar las peores concentraciones de alimañas y estrategias para terminar su trabajo lo antes posible y minimizar la exposición. Lo más trágico es que estas mujeres a menudo comprendían exactamente lo que se estaban haciendo a sí mismas, pero se sentían impotentes para cambiar porque la presión social era muy intensa. Los registros de la corte incluyen cartas privadas en las que las damas nobles expresan su disgusto con sus propias rutinas de cuidado del cabello,
Describen el picor y la incomodidad constantes y anhelan enfoques más sencillos y limpios de la belleza. Pero estaban atrapadas por las expectativas sociales que valoraban la apariencia por encima de la salud, el estatus por encima de la comodidad y la moda por encima de la dignidad humana básica. La catástrofe de Versalles. La historia de terror definitiva de la higiene real proviene del Versalles de Luis XIV, donde la decisión del rey Sol de centralizar su corte creó quizá el entorno más insalubre de la historia europea. Un lugar tan asqueroso que hace que las modernas plantas de tratamiento de aguas residuales parezcan jardines del Edén. A veces, más de 10.000 miembros de la realeza, aristócratas, funcionarios del gobierno, sirvientes y oficiales militares vivían en Versalles y sus alojamientos circundantes, creando una concentración de desechos humanos, enfermedades y descomposición biológica que desafiaba toda ley natural de saneamiento y transformaba el palacio más hermoso del mundo en un pozo negro dorado de proporciones inimaginables. A pesar de su reputación de magnificencia, la vida en Versalles, tanto para la realeza como para los sirvientes, no era más limpia que las condiciones de los barrios bajos de muchas ciudades europeas de la época. Las mujeres se levantaban la falda para orinar allí mismo, y algunos hombres lo hacían en la balaustrada de la capilla real. No se trataba de un alivio de emergencia ocasional. Era el método normal aceptado para realizar las funciones corporales en un palacio que albergaba a más gente que la mayoría de las ciudades, pero que carecía prácticamente de aseos funcionales. Imagínese paseando por el palacio más famoso del mundo en su época de esplendor. Paredes doradas que brillan a la luz de las velas, obras de arte de valor incalculable que adornan todas las superficies, espejos que reflejan infinitas imágenes de lujo y poder. Pero tus pies chapotean en charcos de orina que empapan alfombras importadas que valen fortunas. El sonido constante del goteo de líquidos resuena por los pasillos mientras los cortesanos hacen sus necesidades donde quiera que se encuentren. El olor a desechos humanos se mezcla con perfumes caros para crear una pesadilla olfativa que quema las fosas nasales y hace llorar los ojos. Según el historiador Tony Sportford, una vez María Antonieta fue alcanzada por los excrementos humanos que arrojaban por la ventana mientras caminaba por un patio interior. Imagínese ese momento. La reina de Francia, vestida con sedas y joyas que valen más que provincias enteras, caminando por su propio palacio cuando excrementos humanos caen literalmente del cielo sobre su elaborado vestido. No fue un extraño accidente. Era martes en Versalles, donde arrojar los residuos por las ventanas era una práctica habitual porque no había otro lugar donde pudieran ir a parar. La infraestructura simplemente no podía soportar la carga humana que el ego del Rey Sol había creado. Luis el XIV había trasladado toda su corte a Versalles de forma permanente, concentrando en un mismo lugar a más personas de las que el edificio había sido diseñado para soportar. Las letrinas, muy frecuentadas, a menudo goteaban en las habitaciones situadas debajo de ellas, mientras que los atascos y la corrosión en las tuberías de hierro y plomo del palacio eran conocidos por envenenar ocasionalmente todo lo que había en la cocina de María Antonieta. Imagínese ser reina de Francia y que las aguas residuales se filtren en sus zonas de preparación de alimentos. Imagínese intentar mantener la dignidad real mientras los desechos humanos gotean literalmente del techo a la mesa durante los banquetes de Estado. El estrés psicológico de vivir en esas condiciones y mantener la ficción de que se trataba del culmen de la civilización y el refinamiento debió de ser abrumador para todos los implicados. Ni siquiera las habitaciones de los niños de la realeza estaban a salvo, escribe Sportford. Los futuros reyes y reinas de Francia se criaron en un entorno que era esencialmente un hermoso pozo negro, donde los excrementos eran tan comunes como la seda y las joyas. Los niños que un día gobernarían imperios aprendieron a andar sorteando los charcos de excrementos humanos de los pasillos de palacio. Jugaban mientras respiraban aire espeso con el hedor de las funciones corporales de 10.000 personas. El olor en todo el palacio debía de ser indescriptible. Con 10.000 personas produciendo desechos cada día y sistemas de alcantarillado primitivos que se atascaban o desbordaban con frecuencia, el aire debía de estar cargado del hedor de los excrementos humanos, los cuerpos sin lavar, la comida podrida, las heridas infectadas y los perfumes que la gente utilizaba para enmascarar el horror. Respirar se convirtió en un acto de fuerza de voluntad que requería una preparación mental constante. Pero el horror psicológico iba más allá del malestar físico. Se suponía que era el centro de la civilización, el pináculo de los logros humanos, la representación terrenal del orden divino.
Los embajadores venían de todo el mundo para presenciar la sofisticación y el refinamiento franceses. En lugar de ello, se encontraban vadeando desechos humanos mientras intentaban llevar a cabo negociaciones diplomáticas con personas que llevaban meses sin bañarse y cuyo aliento podía dejarles inconscientes. Los cortesanos desarrollaron elaborados mecanismos de supervivencia que revelan la profundidad de su adaptación psicológica al horror. Aprendieron a identificar las zonas más seguras del palacio, donde la acumulación de residuos era mínima. Desarrollaron códigos para advertirse unos a otros de la presencia de nuevos depósitos de excrementos. Dominaron técnicas para caminar por los pasillos sin pisar excrementos humanos, estrategias para situarse durante las ceremonias, para evitar los peores olores y métodos de respiración que minimizaban su exposición al aire tóxico. La etiqueta de la corte evolucionó para adaptarse a la realidad de vivir en un pozo negro humano. Existían formas adecuadas de hacer sus necesidades durante las audiencias reales, lugares aceptables para orinar durante las ceremonias religiosas y elaborados protocolos para hacer frente a situaciones en las que la eliminación de residuos entraba en conflicto con las ceremonias de la corte. El sistema social más sofisticado de la historia europea se adaptó para funcionar en condiciones que habrían horrorizado a los campesinos medievales. Las elaboradas togas de las mujeres se convirtieron en sistemas móviles de gestión de residuos. Las múltiples capas de faldas y enaguas se diseñaron en parte para ocultar el hecho de que las damas orinaban allí donde estaban. Los pesados tejidos absorbían los líquidos y transportaban los residuos fuera de la zona inmediata, distribuyéndolos por todo el palacio mientras las mujeres se movían en sus rutinas diarias. La moda se convirtió en una forma de distribución de aguas residuales que esparcía la contaminación biológica allá por donde caminaban las damas de la corte. Lo más inquietante fue cómo los niños nacidos y criados en este entorno llegaron a verlo como algo normal. Los jóvenes nobles que pasaban toda su vida en Versalles desarrollaron marcos psicológicos que normalizaban vivir entre desechos humanos. Literalmente no entendían que hubiera alternativas a estas condiciones porque nunca habían experimentado otra cosa. Cuando finalmente abandonaron Versalles para trasladarse a otros lugares, muchos experimentaron un choque cultural al encontrarse con unas condiciones sanitarias básicas. Las consecuencias sanitarias fueron catastróficas y previsibles. Las enfermedades que se propagaban a través de la contaminación fecal se hicieron endémicas en el lugar. La difteria, la fiebre tifoidea y el cólera se propagaron por la corte en oleadas que mataron a nobles y sirvientes por igual. Pero en lugar de abordar los problemas sanitarios subyacentes, los médicos de la corte achacaban las enfermedades al aire viciado, la corrupción moral o el castigo divino por diversos pecados. El personal de palacio se enfrentaba a condiciones de trabajo imposibles, que cualquier norma moderna calificaría de castigos crueles e inusuales. Los sirvientes cuyo trabajo era la limpieza tenían que trabajar en ambientes tan tóxicos que muchos desarrollaron problemas respiratorios permanentes. Se esperaba de ellos que mantuvieran el esplendor del palacio mientras estaban rodeados de peligros biológicos que podían matarlos. Muchos desarrollaron enfermedades crónicas por la constante exposición a los desechos humanos. Pero no podían renunciar porque el servicio real era a menudo su única opción para sobrevivir. Quizá lo más trágico fue cómo esta pesadilla se exportó como modelo para las cortes reales de toda Europa. Otros monarcas visitaron Versalles y regresaron a casa intentando recrear su magnificencia, sin comprender que en realidad estaban recreando un desastre de salud pública. El modelo de Versalles se extendió por los palacios europeos, multiplicando el horror y creando redes de pozos negros reales que competían por ver cuál podía albergar a más gente en condiciones más insalubres. El impacto psicológico en el propio Luis el XIV debió de ser profundo, aunque rara vez se menciona en los relatos históricos. Había creado este entorno como un monumento a su propia gloria, pero tenía que vivir en él todos los días. Respiraba el mismo aire tóxico, olía el mismo hedor abrumador y era testigo de la misma degradación que los demás. Su búsqueda del poder absoluto le había atrapado en una prisión de desechos humanos de la que nunca podría escapar, porque admitir el problema socavaría la propia autoridad que intentaba establecer. El resultado final fue una desconexión total entre la apariencia y la realidad que caracterizó a todo el antiguo régimen. Versalles parecía magnífico en pinturas y descripciones, pero la experiencia vivida era una pesadilla diaria de horror biológico que lentamente enloquecía a sus habitantes por la contradicción entre lo que se suponía que representaba y lo que realmente vivían.
Esta desconexión entre la mitología real y la realidad real contribuyó en última instancia a sentar las bases psicológicas de la Revolución Francesa, cuando la gente común comprendió por fin que sus gobernantes, supuestamente superiores, vivían en realidad como animales en una jaula de oro hecha con sus propios desechos. A medida que nos alejamos de estas espeluznantes visiones de la realidad de la vida real, una verdad se hace innegable. El cuento de hadas de una realeza limpia y hermosa es solo eso, un cuento de hadas construido por personas que nunca tuvieron que vivir la realidad. No eran historias de gente sucia con ropa bonita, eran seres humanos atrapados en pesadillas biológicas creadas por ellos mismos, donde la vanidad, la tradición y la presión social se combinaban para crear unas condiciones de vida que cualquier estándar moderno calificaría de tortura. Las reinas y damas nobles que hemos encontrado no eran monstruos, eran víctimas de sistemas que valoraban la apariencia por encima de la salud, la ceremonia por encima de la comodidad y el estatus por encima de la dignidad humana básica. Vivieron toda su vida con una incomodidad física que llevaría a la locura a la gente moderna. Sin embargo, mantuvieron la compostura, gobernaron naciones y dieron forma a la historia mientras estaban literalmente llenas de parásitos y se envenenaban lentamente con sus propias rutinas de belleza. Cuando apagues este vídeo y vuelvas a tu limpia vida moderna, acuérdate de estas reinas olvidadas. Recuerda que, bajo todas las coronas y ceremonias, solo eran personas. Personas atrapadas por accidentes de nacimiento y vidas de inimaginable incomodidad, tratando de mantener la humanidad mientras sus propios cuerpos las traicionaban día tras día, año tras año, hasta que la muerte finalmente las liberaba de sus doradas prisiones de inmundicia.